Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a otra conversa con Gas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Hoy tengo un invitado, el cual me llena el corazón de alegría porque lo conozco desde que estaba sentado en Avianca y él estaba como director de Marca País. José Pablo Arango, muchas gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí y buenos días, porque sí, hoy está de día todavía en nuestro tiempo. Gas, muchas gracias por invitarme. Me encanta poder echar paja contigo un rato. Creo que estos espacios nos sirven mucho a todos como para distraernos, para oír cosas diferentes y para aprovechar estos tiempos tan particulares. Mira, gracias. Yo estaba un poquito, cuando aceptaste tener esta conversa, yo estaba pensando en, un poquito, obviamente, recorro el LinkedIn de la persona y veo cuál fue ese recorrido. Es parte natural un poquito de esta conversa y esta preparación, pero eh, tú tienes muchos periodos trabajando por la marca país de Colombia, ¿sí? Entiendo también que estuviste mucho tiempo en Sancho, mucho tiempo allá, y que de alguna manera no me imagino digamos, el gusto que puede tener un marquetero colombiano trabajar para la marca de su país y la dicha que eso puede contar. No sé si nos cuentas un poquito ese recorrido y después empezamos a hablar de detalles de todo eso. Pues la historia de mi carrera, que suma hoy en términos de tiempo 40 años, yo comencé a trabajar en primer semestre de la universidad. Y no voy a aburrirlos con todos esos detalles, pero claro, cuando uno entra a Sancho, yo entré a Sancho en el 91, eso era como, no sé, subir al Olimpo, la agencia más importante del país en ese momento, y yo entré pues al Olimpo y estuve 21 años allá. Fui muy, muy feliz. Cuando yo entré éramos 70 personas. Wow. Pues O sea, imagínate a lo sumo llenaban un par de pisos. la diferencia con lo que es hoy. Y trabajé muy contento y tuve una relación muy buena con mis jefes, con mis clientes, con Álvaro Arango, a quien quiero y respeto mucho. Y, y bueno, se me acaba esa etapa en el año 2012. em, y me prometo a mí mismo no volver a emplearme jamás. Digo, ya suficiente, 32 años de empleado. eh, y monto una pequeña compañía de consultoría que se llama Medusa, que hace branding y sobre todo asesoría en postura de marca para pymes. Y Ah, digo, mira, qué nunca más me interesante. empleo, nunca más me empleo. Eso fue a mitad del 2012. Y a principios del 2013, una niña con quien yo había trabajado en Sancho se había ido a trabajar a Marca País y me llama comenzando el año 2013 y me dice, José, ¿quieres ser mi jefe? Y yo, ¿cómo así? Claro, ¿de qué estás hablando? Y le dije, no, es que en Marca País estamos buscando una persona que se encargue de toda el área de mercadeo, toda el área comercial, y a mí me pareció que tú podrías ser. Entonces, pues nos sentamos, conversamos, nos pusimos de acuerdo, yo entré como segundo a bordo y a mí me pareció, pues primero fantástico, pero sobre todo me pareció que era pan comido, o sea, que era una cosa facilísima de manejar y de abordar desde la experiencia que yo tenía de más de 30 años de trabajar en mercado de publicidad. Y entro pues primero fantástico, sin duda, un orgullo inmenso tener la responsabilidad de manejar la marca más importante del país. Pero lo primero que me doy cuenta es que no es pan comido, es complicadísimo por mil razones, porque resulta que es que montones de las reglas de mercadeo que tú has aprendido y conocido no aplican. El tema público, también trabajar en lo público, trabajar desde el Tiene sus gobierno, bemoles, sí, claro. tiene otras aristas que hay que aprender a manejar y yo no sabía nada de eso. Y bueno, finalmente ahí fui haciendo el aprendizaje y estuve casi 7 años, hasta el año pasado, en ese proyecto y pues muy feliz de poderlo podido acompañar y rodearme de un equipo de gente maravillosa que me ayudó y hicimos grandes cosas juntos. Pero eso es otra historia diferente y es muy bonito y yo creo que si no tuviera que pagar la hipoteca lo hubiera hecho gratis sin duda. Claro. Oye, ¿qué fue lo más?
digamos, para ahondar un poquito en ese periodo, ¿qué fue lo más, o qué es lo más difícil de poder vender un país? Porque de alguna manera uno dice, ah, pues pan comido, o sea, ¿qué tienes en cultura, y empaquetas eso y lo preparas y lo comunicas al mundo? ¿Qué es lo más difícil de poder armar Lo, campañas marca país? depende del país, porque hay países que Sí. se pueden vender más fácil. Colombia, digamos, es un país que tenía una historia o tiene una historia, porque la historia nunca la dejará de tener, difícil. Es un país que en los años 80 y 90 era, incluso muchos decían que inviable, por Mm, muchas razones. Y era un país que en esas épocas, digamos, nadie le interesaba para visitarlo de turismo, nadie le interesaba para invertir. Los productos colombianos, salvo algunos muy contados con los dedos de la mano, pues no tenían gran, digamos, presencia y desarrollo por fuera. Entonces, venimos de una historia de unas épocas difíciles y eso es particularmente para Colombia, digamos, es un lastre que, que pesa y que, digamos, es determinante en la forma como tú cuentas las historias del país. Pero eso, pues, le puede pasar a otro país y eso no es lo más no, le complicado. ha A mí me pasado parece a que Perú también, o sea, olvídate, sí. lo más complicado somos nosotros, los colombianos, porque pasa, y creo que también pasa en muchos países, de hecho lo he vivido, eh, que tenemos una seria dificultad para creer en nosotros mismos y tenemos una maravillosa capacidad para hablar mal de nosotros mismos sin contexto, sin conocimiento, generalizando, de alguna manera estereotipando muchas de las cosas que nos pasan, porque claro que nos pasan cosas y malas y que tenemos montones de cosas que tenemos que mejorar, pero somos muy buenos para no creernos nuestros cuentos y somos muy buenos para proyectarnos desde lo negativo. Y creo que eso es lo más difícil de ver un país, los locales. ¿Y a qué crees que se debe de que, porque eso es algo no solamente de Colombia, eso es bien latino, ¿sí? O sea, en Perú hay un dicho, no hay peor enemigo para un peruano que otro peruano. O sea, y creo que eso se repite en muchas naciones. Este, ¿Por qué somos tan pesimistas o por qué nos gusta ver, o sea, por qué ese afán de consumo amarillista de la situación que uno vive? Yo te prometo que no sé, si yo supiera, creo que hubiera podido hacer un trabajo mejor hecho en Marca País, porque a veces no me lo explico y no lo entiendo. Es una circunstancia difícil. Tú te vas a una ciudad pequeña de Colombia y les llevas incluso a veces información a la gente en general que no conocen de ellos mismos de su ciudad. Y se quedan incluso sorprendidos cuando uno les dice, oiga, es que ustedes son responsables del 40% de las exportaciones de aguacate del país salen de esta zona. Y ¿qué? ¿Cómo así? Y cosas muy interesantes que nos pasa con el deporte. Entonces, la selección Colombia mete un gol y es la mejor selección del mundo. Y al otro día le meten un gol, lo cual pasa normal y cotidianamente a cualquier selección. Y ese día son la peor selección del mundo. Ninguna de las dos cosas es cierta. Y si uno coge contexto y mira estadísticas y mira a largo plazo, lo que uno mira en la mayoría de las cosas del país son cosas buenas, son cosas que van en ascendente positivo, son cosas que mejoran la pobreza, la calidad de la vida, el acceso a la educación, etcétera, etcétera. Pero no vemos eso, no vemos eso. Incluso hay un sueco que tiene una fundación que se llama Gapminder, que Sí. tiene un libro que se llama Factfulness muy bueno, que analiza ese problema y su misión en el mundo, para el mundo, fíjate, es contarle al mundo lo mejor que estamos comparado con lo que el mundo piensa que está. Entonces, creo que ni siquiera es un fenómeno colombiano ni latino, es un fenómeno como humano, pero nos cuesta mucho trabajo ver lo bueno, mucho trabajo. Porque a mí me sorprende, siempre que veo las gráficas de radar, ¿no? Bueno, señor, ¿cómo está Colombia? No, pues, muy mal, no sé qué, ¿no? ¿Y cómo está usted? No, yo estoy excelente. Entonces es como, si el país está mal, ¿por qué usted está? Digo, no, 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 eso es para afuera. Y yo no sé si es que eso es lo que nos hacen ver o lo que consumimos. Y digamos, no quiero irme contra ningún medio, pero porque finalmente la noticia mala vende más que la noticia buena, a veces, y genera más rating y demás. Entonces no sé si es que nosotros nos comemos eso y armamos nuestras burbujitas y solamente vemos lo malo.
Fíjate, yo precisamente para poder, digamos, trabajar en lo que hago ahora, que son mis charlas sobre Colombia, me he dedicado mucho a estudiar la historia de Colombia. Más allá de lo que uno pudo haber aprendido bien o mal o regular en el colegio, pues hay que sentarse con juicio y estudiar la historia bien y encontrar, y hay maravillosos libros sobre la historia de Colombia desde varias ópticas, desde lo económico, desde lo cultural, y hay una historia de polarización que no es nueva, fíjate, inclusive no nos vamos a meter en política ni eso, espero que no, pero la historia de la polarización y de la gente, digamos, opinando en contra y hablando mal del que opina distinto, no es de ahora, no es de este siglo, es de siempre. Y hay un fenómeno muy raro que hace que eso entonces como que la versión propia de cada uno de alguna manera esté alimentada por lo malo que es el otro o le pasa al otro, y eso al final genera una bola de nieve que además sumada con el tema de los medios, yo tampoco quiero criticar a ningún medio en particular, pero es cierto que la lucha por las audiencias los ha hecho, digamos, buscar mucho más explosión en su contenido, y esa explosión del contenido pues lamentablemente pasa por lo negativo, que es siempre mucho más atractivo para vender y para ver y para leer, lamentablemente, que lo positivo. Entonces hay una combinación grande de circunstancias que nos hacen que lo negativo siempre nos esté como sobrepasando y es difícil. Pero tus charlas, por lo menos, hablan de lo completamente opuesto a eso. O sea, Claro, claro, yo trato de mostrar la cara positiva y la trato de mostrar con hechos, con argumentos reales y de largo plazo. Porque también es una cosa muy cruel que tú, digamos, califiques lo que le está pasando al país por la foto que se tomó la semana pasada. Tú tienes que ver no una foto, sino ojalá una claro, película que te diga cómo estábamos hace 20 años o hace 30 o hace 100 y cómo estamos hoy comparados con lo que estábamos y además con los demás, porque también nos pasa que es que somos el peor país del mundo para muchas cosas, dicen algunos, y cuando vas y miras los números, pues resulta que no. Te voy a dar un dato impresionante que la gente se sorprende. Colombia, y olvidémonos de la pandemia porque ahí se nos fueron al carajo todos los números de todos además, pero Colombia es la economía, o era, no sé hoy, la economía número 32 del mundo. wow. Cuando hay 194 países más o menos que reconoce el Fondo Monetario o el Banco Mundial y tú eres la economía número 32 del mundo, pues tampoco estás tan mal. Lamentablemente, cuando vas al interior, pues hay que repartir eso mejor, es decir, todavía nos falta que esa, digamos, eventual riqueza que el país tiene se No se reparta mejor, concentre, sí. no se concentre tanto. Pero o sea, es un número que la gente dice, lo que acabas de decir tú, wow, ¿cómo así? No me lo imaginaba nunca. Cuando hago esa pregunta en mi charla, la gente siempre se va por el 50, 70, los más optimistas se quedan en el 50, pero la gente va en el 70, 90 y resulta que en ese solo dato ya tenemos algo de lo cual deberíamos y podríamos sacar pecho y la gente no es consciente. Imagínate. Oye, y yo quiero, yo quiero regresar a un punto, o sea, porque creo que el tema de ver las cosas positivas es importante, sin que eso signifique ser iluso, ¿sí? O sea, obviamente uno tiene que reconocer que donde está hay cosas buenas y cosas malas. Decidir ver lo bueno no significa ser ingenuo ni nada por el estilo, pero es una forma de pensar y una forma de actuar que de alguna manera creo que también te puede traer muchas cosas positivas en la situación en la que estés y en lo que estés haciendo. Tú con Medusa mencionaste que estás apoyando a pymes en todo este proyecto, en todo este trabajo de branding que puedan tener estas microempresas. Este, y que creo que plantearse desde lo positivo que puedan tener ellos, ayudarlos a construir eso y a construir un mejor país, porque finalmente yo soy creyente de que, digamos, ese motor económico que son las microempresas ayudan a que cualquier país pueda salir adelante. ¿Cómo te ha ido con todo eso y las microempresas y digamos, cómo estamos conectándonos en este periodo con ellas? Pues mira, si la cifra no la equivoco, creo que el 94% de las empresas de Colombia son pymes e incluso micropymes.
y ahí es donde uno también ve la fortaleza del país y ve las cosas buenas del país, que haya, porque son cientos de miles de emprendedores empujando Mm, en contra de circunstancias que no siempre son las más favorables por mil razones. No solo porque haya cosas que mejorar en la legislación o en los impuestos o en la competitividad, sino pues porque emprender siempre será un reto y siempre será una tarea de valientes, pero al final uno ve gente maravillosa empujando con unas ideas, con unos negocios, con unas dedicaciones impresionantes al trabajo, que es lo que hace que la economía, digamos, al final se mueva. Pero esta gente, digamos, precisamente por las razones del tamaño de su negocio, no tiene necesariamente siempre acceso a, no porque yo sea el mejor ni mucho menos, pero a buen talento que le pueda, digamos, ayudar a una cosa que me parece fundamental en estos emprendimientos, que es que cuenten bien su cuento. Si el tipo vende pan, pues yo pan fresco a 20 pesos. No, 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 venga, aquí hacemos el pan de tal manera y madrugamos con amor para tal cosa. Que cuenten bien el cuento, porque detrás de cada una de estas empresas hay unos cuentos geniales. Y lo que yo trato es de ayudarles a que cuenten bien el cuento. Ni siquiera que tengan un mejor logo o que tengan una mejor campaña de publicidad, no, a que cuenten un cuento bien contado. Y eso hace la gran diferencia para muchos de ellos al final, cuando sienten que encontraron el cuento que tienen que contar y los ayudamos a que lo cuenten mejor. Ahí hay una diferencia y los cuentos que hay para contar en eso son maravillosos. eh, yo he estado consumiendo mucho en el último tiempo a varios personajes gringos, pero finalmente que creo que de alguna manera ayudan a lo que justamente tú estás diciendo. Uno de ellos es Simon Sinek, que Sí, habla del círculo dorado, de encuentra tu porqué y el propósito por el cual tú haces las cosas, por qué existes en este mundo y por qué, digamos, cuál es tu razón de ser y que ojalá puedas alinear tu propósito personal con el propósito de la empresa o el trabajo en el donde tú estés. Yo creo que eso es vital para poder empezar a contar ese cuento que tú dices. Y hay otro que se llama Gary Vaynerchuk, que es digamos, inmigrante ruso que llegó a Estados Unidos y que de alguna manera se ha vuelto una referencia para todo el tema de marketing digital y redes sociales. ¿Sí? Hoy lo que él dice es, no hay mejor momento para ser emprendedor que este momento, porque tienes un montón de herramientas para poder salir y distribuir tu mensaje que antes dependías de mucha plata y de contactos. Entonces, en esa línea yo creo que a cualquier microempresa, y estoy de acuerdo contigo, en general el mercado está ávido de entender las historias de origen de esos emprendimientos, ¿sí? ¿Por qué están haciendo? Yo soy fulano, y personalizarlo también, ¿no? O sea, digamos, esto viene porque mi sueño es bla, bla, y trabaja sobre eso. Eh, pero una de las cosas que creo que es vital en este contexto es en el momento en el que las microempresas o empresarios se, digamos, tengan la claridad que van a ser más exitosos si se ven como un medio de comunicación y no como un negocio, van a poder llegarle a más gente, van a poder conectar con más gente, por ende, generarle más tracción y vas a empezar a moverte más rápido. No sé qué piensas sobre eso. total. Fíjate, a mí, oyendo eso que tú dices y tratando como llevarlo a un ejemplo o a unos ejemplos reales, yo amo Instagram en función de el semillero de emprendimiento que se volvió Instagram, más Sí. allá de, bueno, yo amo Instagram por eso, más que por ver a gente tomándose fotos en sitios maravillosos. Esa es la parte de Instagram que no me llama la atención, pero cuando tú miras Instagram desde lo que significa generar que una persona en cualquier parte del planeta, o pongámoslo en Colombia, en Tuta, Boyacá, de pronto aparece un día vendiendo unas mandarinas que tú no te imaginas que existen en el planeta y es capaz de decirte a ti que se las pongo en su casa en 24 horas, eh, de tal manera, y lo hace con autenticidad, con esmero, y es impresionante lo que puede pasar. Y yo amo Instagram por eso, porque me parece que es de los semilleros, de los generadores y potenciadores
de emprendimientos más impresionantes que hay hoy en día. Y tú ves, hay unos casos maravillosos. Lamentablemente para ninguno de ellos he trabajado para no robarme eventualmente o confundir a nadie, pero por ejemplo, hay unas niñas que venden unas mermeladas y la sola marca ya me parece lo máximo, se llaman de muerte lenta. Y tú entras a lo que ellas tienen ahí y el cariño y la calidad sí soy cliente de esos productos y al final recibes en tu casa un frasco de mermelada que fue hecho realmente con cariño, con amor, que seleccionaron las fresas de tal manera y tú lo llevas, lo destapas en tu casa y lo pruebas y dices, estas niñas están haciendo la cosa bien hecha y tienen razón y son honestas y son juiciosas, qué delicia. Y como eso hay miles de emprendimientos de ropa, de diseño, pues, no sé si conoces a Cupa. Cupa nació ahí fundamentalmente y hoy en día, pues, digamos, eh, están pasando, yo diría que a otro nivel en términos de tamaño de negocio, Sí. pero todo eso nació, yo no sé si nació en Instagram o nació en un cuarto de la casa de alguien, en un garaje, y acabó, digamos, y se disparó cuando vio la luz a través de una plataforma como puede ser Instagram. Pero fíjate lo interesante que es poder entrar a tener herramientas para contar el cuento, Sí. tan accesibles, tan fáciles y casi tan regaladas como puede ser una plataforma, una red como Instagram. Y creo que ahí también la clave es entender cuál es el punto de madurez de esas plataformas que utilices. Porque hoy por hoy, cualquier cosa que tú postees en Facebook, por decirte, nuestra generación, ¿sí? Solamente lo va a ver el 1%, menos del 1% de la gente digamos, que con la que estás conectada. Si tú Sí, quieres que se vea eso, vaya señor. Y Instagram ya pues en esa misma línea. Otra cosa es lo que está pasando con TikTok, que ojalá que no lo vayan a tumbar o que efectivamente Microsoft, como dice, lo va a comprar para que no juegue Donald Trump. Este, pero TikTok, LinkedIn son plataformas en las cuales tú dices, y les llega a miles de personas. Entonces, es saber entender cómo utilizar esas herramientas, donde tú puedas hacer un pequeño esfuerzo y pueda llegar a muchos, LinkedIn, TikTok, y donde de alguna manera ya entendiendo quién es tu público, puedas hacer como meterle un poquito de plata, porque tampoco necesitas mucha plata, no, no, meter un no, poquito de plata y dirigirlo a la audiencia correcta, para que de alguna manera eso crezca y se lleve a cabo. de acuerdo, yo creo que hay que entender eso y no quedarse como en el pasado, como tú bien dices, es decir, yo creo que Facebook está un poco, no digo que Es que pasado de moda en ya muchos llega a un años, punto de madurez en que quiere monetizar y quiere hacer plata, pero pues. O pues sea, ellos están en su derecho a monetizar su trabajo de tantos años, lo entiendo perfecto, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que, y estos emprendedores precisamente, de alguna manera, tienen todas esas posibilidades como de, digamos, de tomar unos riesgos que les pueden implicar unos beneficios muy grandes y ir de la mano de eso, es decir, fíjate también un poco el boom que tuvo Snapchat y de pronto no lo volvimos a ver. ¿Y qué pasó? Pues no, pero evolucionó a otras formas sí. de comunicar No, y y lo que... lo que pasó con Vine previo a Snapchat, ¿sí? Entonces Vine tuvo un momento y de repente, pum, Snapchat y de repente, pum, Facebook le copia todos los features de Snapchat y como que empieza a recuperarse. Hoy con Reels en Instagram, dándole la jeta directo a TikTok y vamos a ver cómo evoluciona eso. ¿Cómo, cómo Pero funciona? aquí creo que la clave es entender dónde está la atención más barata para que la gente pueda, digamos, capitalizar ese megáfono que quieren utilizar. Y lo único que nunca podrás, digamos, dejar de hacer independientemente de cómo te comuniques y cómo lo hagas es tener un buen producto. Si tú tienes un buen producto, Claro. eso funciona. Hay una frase de Bill Bernbach, fundador de DDB, que siempre recorre mis pensamientos y mis trabajos y mis consejos a los clientes y es, no hay nada más peligroso para un mal producto
que una buena campaña de publicidad. de acuerdo, sí. Es genial porque es simple y hoy en día creo que es todavía más valioso que cuando él la dijo hace 30, 40 años, porque hoy en día la potencialidad con que tu mal producto se expone en función de una promesa no cumplida Sí, es a la gente exponencial. es brutal. Entonces, creo que hoy todavía es mucho más valiosa esa frase que hace 30, 40 años cuando él seguramente se la dijo a sus clientes en su agencia. José Pablo, otra pregunta y quizás cambiando un poquito la temática, que creo que está bastante buena. Hoy, eh, porque digamos, las charlas que has estado sacando han tenido una temática muy de positivo, Colombia, y em, ¿ves en el futuro que, digamos, vas a ahondar en toda esa temática o estás ya construyendo alguna charla nueva que puedas aquí dar en primicia? Eh, pues fíjate que mi charla de Colombia, que es la charla que pretende desbaratar los estereotipos del país, es una charla que nunca termina de estar lista, porque siempre habrá la Se posibilidad de actualiza, sí. encontrar un dato nuevo, bien sea porque algo pasó o bien sea porque hay algo que tú no has recogido o no has investigado de la manera correcta. Entonces, yo creo y espero, y por ahora no tengo ideas distintas, a tener una charla que cada vez que me den la oportunidad de contársela a alguien o a algunas personas, tenga un dato nuevo, tenga un argumento nuevo, que no necesariamente es nuevo porque sucedió ayer, sino porque de pronto no estaba involucrado, porque no estuvo bien investigado, sobre cosas donde podemos, digamos, ver a Colombia de una manera positiva, de una manera realista. Eso es muy importante porque la única crítica que considero, pues obviamente le agradezco, pero considero que no es correcta sobre mis charlas, es que el país no es así. Y yo respondo a eso dos cosas. Una, que yo sé que no es así. A mí nadie cuando trabajé en Marca País me hizo una lobotomía ni me borró de la mente lo complicado y las cantidad de cosas, digamos, difíciles que tenemos en Colombia. Pero resulta que cuando uno le pone a esos números y lo compara lo bueno con lo malo es, lo bueno, perdón, lo bueno de lejos es más grande y mejor que lo malo, independientemente de que lo malo sea muy malo, lo cual también es cierto. Entonces, lo único que yo aspiro es que esa charla nunca pierda vigencia, nunca tenga un dato que sorprenda, nunca le diga a la gente cosas que no sabe de nuestro país que son positivas y que de pronto no ha tenido oportunidad de ver o conocer por alguna razón. Yo no creo, honestamente, porque finalmente esa charla muestra datos que, pues, eventualmente ser el número 32 de la economía mundial puede variar, pero temas como que el cantante colombiano con más Latin Grammys haya sido Juanes, o que, un artista de la talla como Chris Martin de Coldplay invite a una colombiana a su concierto. O sea, esos son hitos que de alguna manera van a estar y son atemporales. Entonces yo no creo que Total, vaya a perder vigencia en ese sentido. Yo creo que aquí lo importante y lo que me gustó mucho de esa charla es que y yo, digamos, yo siendo peruano viviendo aquí hace 10 años, o sea, ya uno está enamorado de este país, tengo un hijo que nació acá, entonces, este, realmente el compromiso a tratar de ver las cosas no desde la burbujita que nos quieren hacer consumir, ya sea medios, ya sea redes sociales en particular, porque hay ese efecto de lo que yo creo y lo que quiero ver es lo único que veo y no veo más allá. Es algo que particularmente no me gusta de las redes sociales, y es ese efecto, y por eso también genero este tipo de espacios para mí, ¿sí? Ojalá que esto no retumbe en la cámara de eco de alguna otra persona y que solamente vean eso, pero si es solamente eso y es algo positivo, pues buenísimo, porque la idea de este espacio es eh, poder presentarle digamos, a una audiencia, gente interesante que yo he tenido la dicha de conocer, y que de alguna forma yo soy creyente de que uno puede cambiar el mundo una conversación a la vez. Entonces, creo que eso, uno tiene que salir y buscar ese tipo de contenido,
y es invitar a todos los que están escuchando esta conversa con José Pablo y conmigo para que no se queden solamente con lo que le diga en el feed, sino que salgan a Absol- buscar e investigar. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Y cuando tú te pones a la tarea, que no es tan complicada, porque también tiene que ver un poco con, sí, estamos de acuerdo en que uno al final acaba un poco preso del feed, en términos de que el mismo feed le va a uno Sí, el devolviendo el algoritmo te va contenido tirando lo que tú quieres ver. que uno quiere ver, pero cuando uno de pronto se sale un poco de eso o comienza a escoger determinados, digamos, generadores de opinión que son interesantes, que pueden estar como en otros niveles y que no necesariamente pueden estar de acuerdo con ellos en todo, pero comienza uno a encontrar información interesante. Es decir, yo por ejemplo soy un fiel seguidor de Fedesarrollo, qué pereza Fedesarrollo, uno dice, no, qué cosa tan aburridora, qué números, qué gráficas, pero de pronto, de vez en cuando, el director de Fedesarrollo suelta unos datos que son fantásticos cuando volvemos a antes de la pandemia. Eh, eh, Resulta que hay un comparativo de cuántos años ha estado Colombia en recesión en los últimos 100 comparado, por ejemplo, y qué pena, con Argentina, Sí, y resulta que es que en los últimos 100 años, antes de la pandemia, Colombia había estado en recesión 3 años, 3 de 100, tres. 3 de 100, el 3% de ese periodo Colombia estaba en recesión. Todo el dato de Argentina dado por el director de Desarrollo, 30%. O sea, de 100, 30 Argentina y de 100, 3 Colombia. Argentina es un país maravilloso, el cual yo admiro tremendamente y siempre que puedo, de alguna manera, trato de estar un rato por allá, pero, pero caramba, hay cosas que no tienen como comparación y uno ve pues la historia económica de los dos países y eventualmente podemos estar, digamos, en unos momentos particulares difíciles dependiendo de la época, pero si lo miras en el largo plazo, el desempeño, digamos, económico de un país como Colombia es tremendamente positivo y tremendamente consistente Sí. comparado con otros Bueno, vecinos nuestros que a veces vemos de una manera distinta. si lo ves, viendo un poquito números, Colombia es el país, no te voy a decir que el que menos, pero dentro de los que menos le va a impactar digamos, comparativamente versus otros, digamos, los vecinos. O sea, mira Perú, mira Argentina, o sea, eh, y yo creo que aquí hay mucho, y creo que hay que, como tú dices, hay que salir y buscar esa información, hay que salir y buscar conscientemente esa información y de alguna manera es como invitar a que la gente hackee al algoritmo, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque si tú solamente te quedas pasivamente consumiendo el feed, vas a estar viendo más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, y que de alguna forma es como cuando pasas del colegio a la universidad. A mí me pasó por lo menos, me pasé del colegio a la universidad y de repente te encuentras con gente de todos los estratos, gente con backgrounds súper diferentes, de zonas muy diferentes, y tienes chance de ir a sus casas, de visitar, de ver cómo piensan, gente que estudia, no sé, sociología, filosofía, y tiene una perspectiva completamente diferente a lo que yo psicólogo, empezaba a ver. Este, entonces yo creo que hay que hackear un poquito el sistema y obligarte a consumir algunas otras cosas para también abrir un poquito el panorama. Por eso me gusta tanto también, y ojalá que pase esta pandemia, el viajar. Viajar te De cambia acuerdo. completamente esa perspectiva. Pero incluso, mira, te complemento eso con mi experiencia en ProColombia particularmente. ProColombia, pues como la gente sabe, es la entidad, digamos, que se encarga de la promoción del turismo, de la atracción de la inversión extranjera y de la promoción de las exportaciones de productos colombianos. Y resulta que, pues yo estuve 21 años en Sancho, antes en otras agencias, y resulta que el mundo nuestro, pues lo asumo también un poco la culpabilidad, pues de alguna manera tenía unos límites muy concretos, para no hablar de, pues decir, y el límite podía estar circunscrito al Parque La 93, Sí, para no ir tan lejos. Eh, no porque no viajáramos, no porque no estudiáramos, sino porque esa era nuestra burbuja. Entras tú a una entidad como ProColombia, lo primero es te vas a trabajar al centro de la ciudad. Y lo segundo, trabajas con gente de todo el país, gente maravillosa, profesionales increíbles, o sea,
tú creías que habías estudiado mucho y que sabías muchos idiomas. No, cuando llegas allá te das cuenta que no has estudiado nada y que no sabes ningún idioma. Cuando ves una gente de unos lugares que ni siquiera sabes que existen en Colombia, ¿sí? Que tiene 2 carreras, una maestría, que habla 4 idiomas, que son inteligentísimos, y tú dices, Dios mío, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Sí? Con toda esta gente que además obviamente piensa distinto a ti, tiene, digamos, esas historias distintas, come cosas que tú no habías comido nunca, que además son maravillosas, y dices, ¿de qué me estoy perdiendo? Entonces ves cosas maravillosas en términos de cultura, historia, eh, costumbres, y además te das cuenta que el Parque La 93 es, digamos, el único sitio donde no deberías estar en Colombia si quieres conocer a Colombia y si quieres conocer lo que realmente pasa en nuestro país y la gente tan importante y tan berraca que hay en todas partes. Sí, la verdad que sí. Yo me quedo con varias cositas de esta conversa y te agradezco mucho el espacio, la verdad, con tu Pablo, porque la conversa estaba buena. Uno, pensar positivo, ¿sí? O sea, consumir positivo para, dos, hackear el sistema y que no te embutan las cosas que solamente a ti te gustan ver. Y tres, repensarse si es que uno está emprendiendo, porque la verdad eso a mí digamos, hay esa comezón interna y trato en estas conversas de tocar base con personas que tuvieron los huevos o los ovarios para poder salir y hacer cosas, porque yo creo que O hay que, que, o que los empujaron y no tuvieron o más que los remedio. empujaron, sí, pero finalmente pudieron salir adelante y es un poquito cómo hay que aprovechar las herramientas que hoy por hoy tenemos. O sea, que están ahí y que no es que tienes que ir a una universidad, no es que tengas que pagar un instituto, es que están ahí gratis en Internet para que uno los pueda consumir. Ahora, el tema es el acceso a Internet para que tú puedas consumir esos contenidos. Y ese es otro discurso y otra conversa que estoy seguro que en algún momento vamos a poder seguir hablando porque créeme que no queda acá y que va a haber otros momentos. No sé si es que te quisieras contar a la gente dónde pueden ver tus charlas, porque yo creo que sí, eso serviría mucho a mucha gente, porque te abre un poquito el panorama de lo que es realmente Colombia. Pues Gas, muchas gracias. De verdad, muy entretenida la conversación. Vienen a la mente muchas historias y cosas que también me gustaría seguir contando. Estoy de acuerdo contigo, ojalá me invites otra vez. No, sí, cuenta con eso. Pero no, mi charla es facilísima de encontrar. Es una charla TED, hecha en TED Barranquilla a finales del 2018 y la encuentras buscando en YouTube simplemente Colombia a pesar de los prejuicios. Con poner esa frase la encuentras facilísimo, es una charla TED eh, que además agradezco mucho a los organizadores de TED en su momento que me invitaron y me enseñaron un montón de cosas sobre cómo hablar, que yo también creía que sabía hacer, Sí, hablar claro, en público y resulta que estos señores son unos campeones y tienen gente maravillosa y lo disfruté mucho y si la quieren ver, ahí está para que la vean. Colombia, a pesar de los prejuicios, buscas en YouTube. perfecto. Bueno, José Pablo, muchas gracias y estoy seguro que vamos a volver a hablar muy pronto. Dale, dale, yo feliz y de verdad muy agradable y muy entretenida esta conversación. Muchas gracias. Cuídate.